Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión en una clase correspondiente a la asignatura de seminario de titulación. Te voy a compartir pantalla porque tenemos un tema bastante interesante. Te presento la diapositiva. Ok, vamos a revisar. Tenemos como tema la unidad número 3, elementos de un protocolo de investigación. Vamos a iniciar con los primeros. Tenemos selección del tema, delimitación del tema, planteamiento del problema, marco teórico, justificación de la investigación. Esta va a ser la primera parte. En la siguiente clase vamos a ver la segunda parte. Entonces tenemos, ay, no se cambia, listo. Tenemos estos elementos de un protocolo de investigación, pero a ver, ¿qué es un protocolo de investigación? Déjame, me voy tantito para que le saques screenshot. Un protocolo de investigación, así tal cual como lo puedes ver en la imagen, pues es que mira, cuántas veces hemos realizado investigación y no sabemos, para que vayas anotando y te vayas dando cuenta. Un protocolo de investigación es un documento formal, repito, es un documento formal, detallado y sistemático que actúa como la hoja de ruta o plan maestro de un estudio científico antes de ejecutarse. Define qué, define qué se estudiará, perdón, por qué, cómo, cuándo y con qué recursos, asegurando la validez y organización del proceso investigativo. Un protocolo de investigación es el plan estructurado que guía un estudio, incluyendo el título, el planteamiento del problema, justificación, objetivos, marco teórico, metodología, cronograma y referencia. Que es algo más o menos como lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, que es nuestro protocolo, ¿no? Este es el que nosotros vamos a seguir. ¿Ya lo viste? Ahora vámonos acá. Ahí me pasé, perdón. Ok, este protocolo de investigación, pues realmente lo que va a hacer es definir los parámetros de lo que vamos a investigar con mucha atención. Eh, ¿Qué se investigará o cuál va a ser el problema en el cual nos vamos a centrar? ¿Por qué se investigará? ¿Para qué se investigará? ¿Y cómo se investigará? Que en términos técnicos es el problema de investigación, la justificación, los objetivos y la metodología. Que vamos a quedar muy claros en esa parte. Vamos a pasar a la selección del tema. ¿Cómo se realiza la selección de un tema de investigación? Este es el primer paso. No podemos empezar si no sabemos ni qué vamos a investigar, ¿no? Eh, Tiene que ser una parte crítica, reflexiva, analítica para que nosotros podamos pues entender qué es lo que se está haciendo por ahí. Implica ir directo a lo que queremos investigar, eligiendo un área de interés personal, porque se recomienda que sea un área de interés personal para que fluyamos, ¿ok? Dentro de los temas, dentro de las conversaciones, dentro de los tecnicismos, porque cuando te metes a otros temas que no conoces o no dominas o no son los tuyos o no eres muy afín, primero te vas a tener que papar y ya después vemos qué es lo que hacemos y por dónde fluimos. Una vez que elegimos un área de interés personal relevante y manejable, delimitándola en tiempo y espacio para asegurar la factibilidad, que sea posible, en cuanto a recursos y acceso a información, se recomienda que sea original y contribuya al conocimiento. No importa que fluyamos mucho, pero que tenga nuestro propio huella y nuestro propio sello. ¿A qué me refiero? Que el tema seleccionado debe de mantener interés y motivación, algo que te despierte la curiosidad por lo que vemos acá en la imagen, ¿no? Por investigar. Factibilidad.
¿ok? Los fines. El tema debe de ser finer, factible, interesante, novedoso, ético y relevante, ¿ok? Que se pueda llevar a cabo, pues. En cuanto a la delimitación del tema, pues hay que irnos a lo particular, no a lo general, ¿no? Reducir el tema a algo así, específico. Si vamos a hablar de las tortugas, pues no vamos a hablar de cuántas hay o de qué son sus características, sino, por ejemplo, reproducciones de la tortuga en la playa de Guayabitos en el 2024. Y nos vamos a centrar en ese fenómeno, ¿no? Pues sí, que poco a poco vamos a analizar. También, al momento en el que estés eligiendo tu tema de investigación, pues hay que ver qué tanto acceso a la información tenemos. Hay que asegurarnos de que las fuentes que existen son confiables, están actualizadas o tienen algún tipo de relevancia dentro de lo que marca nuestra normatividad en el proceso de investigación. Tenemos asesoramiento, consultar con profesores o expertos en el área. Y esta parte es muy importante. Yo te recomiendo, así a título personal, ya sé que es pleonasmo, pero te recomiendo a título personal que antes de que empieces con tus asesores o revisores, primero tengas un bosquejo, un boceto de lo que quieres investigar y busques a las personas. Date el tiempo, porque ahí es donde nacen los contactos. Busca a las personas con las cuales se vislumbran como estrellas, artistas o voces autorizadas en el área que vas a investigar y parte de ahí, porque lo que vas a recibir de experiencia, híjole, es bastante. Ok. Anota, necesito que anotes esto, mira, ven tomando de uno por uno, la técnica va a ser, no lo leas, todavía no leas lo que te voy a poner, simplemente ve escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo, y ya ahorita vemos qué hacemos, ¿no? Ok, ahora, quiero que, bueno, ponle pausa si todavía no terminas. Ok, ahora sí, quiero que vayas siguiendo con tu dedo la lectura, pasos para la elaboración, EEDC. ¿Ya lo tienes? Bien, perfecto. Otra vez, pasos para la elección. EEDC. Para que nunca se te olvide, repito, EEDC. Si ya lo identificaste, te felicito. Muy bien, estás concentrado en lo que tienes que hacer. Y si no, busca. Eres psicólogo, no te va a costar trabajo. Pasos para la elección EEDC. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aprendernos esta mnemotecnia porque lo vamos a estar trabajando durante todo el desarrollo de nuestra metodología de investigación, exploración, evaluación, delimitación y consulta. ¿Para qué exploramos? Bueno, ya tengo el tema, ya sé, bueno, hay que identificar temas mediante lecturas, experiencia laboral, inquietudes personales, entrevistas, todo, acuérdate, meramente informal, empápate, o sea, sí, de una o de otra forma, te guste o no, vas a tener que empaparte en la investigación, en los temas, en los actores, actrices, en los líderes de opinión, te tienes que empapar para hablar y fundamentar, recuerda que estás accediendo a un campo de conocimiento, entonces eso tiene mucho valor. Evaluación. Analizar si el tema cumple con los criterios de relevancia y viabilidad. No escojas por escoger, no escojas porque te gustó, escoge porque realmente sea factible. Delimitación, definir el qué, quiénes, dónde y cuándo de la investigación. Y consulta, validar la pertinencia con un asesor. ¿Ok?
te voy a poner este de cómo elegir el tema de tesis paso a paso. Está un poquito largo, pero está bastante sustancioso. Lo que te decía, empaparse.
Eso. Listo, claro que lo van a hacer porque ya llevan muchas recomendaciones ahora. No nada más es seleccionar el tema, vamos a delimitarlo. No podemos, como decía la doctora, no como aventurarnos a ver qué puede pasar, ¿no? Hay que establecer límites. Y mira, en una cultura como la nuestra nos cuesta trabajo establecer, pues, un límite, decir no o decir hasta aquí o decir puedo más o va para allá, porque dependiendo del tema que elijas, la curiosidad y la naturaleza del mismo, del tema, pues hay que delimitar, ¿no? Que el enfoque del estudio pues también sea específico para no perdernos, sea concreto, que se pueda manejar, para que no estemos ahí ahondando por muchos lados. ¿Qué es lo que se recomienda en la delimitación del tema? Identificar el tema y plantearlo, establecer las preguntas de investigación y redactar la justificación. Para hacerlo más cortito, en otros términos, vamos a delimitar el tema respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué? Haciendo referencia a la temática, donde se define el aspecto específico o la variable que interesa analizar. ¿Sí? Por ejemplo, en lugar de educación, de hablar totalmente de educación, pues nos centramos en el tema de la deserción escolar y es más pequeño, ¿no? Y nos podemos ir delimitando así. ¿Dónde? Una perspectiva espacial. Se determina el lugar geográfico o la institución donde se realizará el estudio, una ciudad, un país, una escuela, un centro, una organización. ¿Cuándo? La relación temporal se establece el periodo de tiempo que abarca la investigación en el 2024, la última década, el ciclo escolar, un evento específico. Si lo llevamos a este terreno, pues nos podemos dar cuenta de lo que podemos realizar. ¿Qué es lo que se sugiere? Identificar el tema que nos interesa, hacerlo específico, definir el alcance y evaluar la viabilidad que ya habíamos platicado. ¿Ok? Ejemplo de una delimitación del tema. Vamos a hablar de la tecnología, ¿no? O de las redes sociales o del marketing. Bueno, pues en lugar de hablar de todo eso, me voy al impacto del uso de chatbots, perdón, el impacto del uso de chatbots con inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo. ¿De quién? De estudiantes de secundaria en escuelas públicas de la Ciudad de México durante el ciclo escolar 2024-2025. ¿Ok? ¿Qué es delimitar? Es como hacer un zoom. ¿Ok? Ponerle vallas cercas al patio donde vamos a jugar para no perdernos. ¿Ok? Revisa, esto es lo mismo, mira, saca el screenshot a este y al que te acabo de hablar. Filtro temático. Cuando hablamos del tema, es saber qué parte específica del problema vamos a ver. No es el cáncer, o sea, por ejemplo, si vamos a hablar del cáncer, no es el cáncer como tal, sino de cómo prevenirlo. El filtro espacial, pues, ¿en qué lugar? ¿En qué parte del mundo? Ah, bueno, en el Hospital Civil de mi ciudad. El filtro temporal, ¿de qué fecha a qué fecha? No es necesario que sea todo el año, a lo mejor nomás investigas de un evento en específico, ¿no? O de un suceso que marque ese tema. El filtro de la población, ¿a qué gente vamos a estudiar? ¿Ok? No es como que los nombres, sino las características. Pues pasamos. ¿Por qué es importante delimitar el tema? Tiene tres beneficios. Ahorrar tiempo, que eso ya no va a regresar, eso tenlo en la cabeza, tu tiempo de investigación ya no va a regresar, pero la inversión que vas a tener es hacia el conocimiento. Se ahorra dinero, no estamos haciendo ahí encuestas innecesarias o invirtiendo economía en cosas que no vamos a utilizar y pues lo que todos queremos, ¿no? Que sirva como un sustento bibliográfico de mi primera obra publicada. Yo te recomiendo cómo hacerlo, juego del embudo, así tal cual en la imagen, que vayas poniendo tu tema y lo vayas filtrando poco a poco hasta que llegues a los elementos de la diapositiva.
inicial, aquí por ejemplo, que que respondas a las palabras qué, dónde, cuándo, ¿sí? Entonces, ante este amplio espectro que tal vez tú puedas elegir, pues ya tienes estos filtros, qué parte específica del problema vas a ver, en qué lugar, de qué fecha y a quiénes vas a estudiar. Una vez que tienes eso definido, pues podemos hacer el ejemplo aquí tal cual, ¿no? Delimitamos el tema, el juego del embudo, ¿ok? Nivel uno, muy amplio, las redes sociales. Nivel 2, el impacto de Instagram en la autoestima, ¿no? Todavía está grandecito. Nivel 3, el impacto de Instagram en la autoestima de mujeres de 15 a 20 años en la Ciudad de México durante el 2024. Por eso es bien importante que revises perdón, las bibliografías. ¿Cómo le hacemos? Pues, atención. Ok, ¿qué hacemos? Bueno, ya seleccionamos, ya delimitamos, ahora ya tenemos el terreno, ¿no? Ya como si compramos una casa, ya tenemos el terreno, ahora, ¿cómo lo voy a construir? El planteamiento del problema, pues es también uno de los pasos importantes. Si ya tenemos el terreno aplanadito, pues va a haber que ver qué es lo que vamos a hacer. No, no nada más tenemos el problema de construir una casa, ¿ok? Ya hay que ver cómo vamos a investigar. Vamos a afinar todo el terrenito para hacerle sus castillos, sus zapatas y cómo le vamos a poner el techo, cómo le vamos a poner ventanas, en dónde va a ir cada cosa. ¿Para qué sirve en la investigación? Pues definir la ruta de todo el proyecto realmente, ¿no? Los objetivos, la metodología, la hipótesis. Realizar la justificación, porque es importante para nosotros gastar tiempo y recursos en este tema que vamos a aportar, qué tan viable es que se pueda ejecutar, que se pueda realizar con los recursos disponibles.
¿Cómo se realiza? Anótale. Primero, paso número uno, contextualizar. Paso número dos, delimitar. Paso número tres, identificar el vacío, algunos temas que por ahí nos puedan. Y mira, me voy a detener tantito aquí porque a veces es importante que entendamos esto. Paso número tres. Paso número tres, delimitar los temas. Perdón, plantear el problema. 3.3. El vacío. Muchas veces cuando estamos leyendo o estamos escribiendo, sabemos que nos van a preguntar al respecto, sabemos que no hay información, pero no es muy poco habitual que nos preparemos para dar una respuesta fundamentada en algo, ¿no? Entonces ahí yo te recomiendo que en esta parte del vacío trates de tomar tus notas o tus apuntes y puedas reproducir después el contenido en otros medios, plataformas o bibliografías. Pregunta de investigación, traduce lo anterior en pregunta clara y sin ambigüedades. Déjame le quito esto. Esto te los voy a dejar por aquí un par de veces. Si tú quieres empaparte bien en tiempo, en forma, que te puedas dar a la tarea de investigar realmente, busca estos tres libros. El primero es en digital, de Hernández Sampieri, Roberto Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación. La editorial es McGraw-Hill. Mario Bunge, Investigación Científica, siglo XXI Editores, muy bueno. Y Research Design, Sage Publication de Creswell, son joyas de la investigación, ¿eh? Y si no mal recuerdo, las tres están en digital. ¿Sale? Entonces ahora vámonos a que nuestro planteamiento del problema tiene que ver mucho con la información que vamos a utilizar. Saca el screenshot aquí. Ay, perdón, pensé que estaba habilitado. ¿Qué es el marco teórico? Realmente es el contenido, la información que vamos a utilizar para sustentar. No es como que nos vamos a poner a rellenar con información, eso tampoco es. Vamos a fundamentar de acuerdo a la investigación que nosotros realicemos, a autores, a experiencias, a todo lo que utilicemos dependiendo del enfoque. ¿Por qué queremos investigar? ¿Para qué? ¿Con qué conceptos? Con este y con este. ¿Con qué conceptos vamos a definir nuestra línea de investigación? ¿Qué conocimientos avalan o respaldan nuestro estudio? ¿Ok? Bases teóricas, sí. Literalmente es qué teorías han contribuido para que nosotros podamos defender. Eh, Se vislumbra como una brújula, pero realmente si tenemos claras las funciones del marco teórico, es más un ancla que nos permite navegar hacia donde nos marquemos dirección pero sin perder piso, sin perder el punto de regreso, que es la selección del tema, ¿no? Ya delimitado, obviamente. Cuando hacemos una buena delimitación del tema, encontramos la información más fácil. ¿Qué nos permite esto? Pues evitar errores, guiar el estudio, interpretar los resultados. ¿Cómo se realiza? Saca el screenshot también. Se revisa de manera analítica toda la literatura. ¿En dónde puedes buscar? En el Google Scholar, en Redalyc, en Cielo, este, motores de búsqueda. Dependiendo, puedes ponerle el MX, el ESP, el ARC al final de tu búsqueda para que el motor de búsqueda te lleve a información de otro tipo, porque no es lo mismo. Desde 1990 con la globalización, no es lo mismo investigar y cerrarnos al conocimiento, al contenido que tenemos en México, que en Latinoamérica, que en el continente americano, que a nivel global. Detección y obtención, seleccionar solo lo que realmente aporta el problema, extracción y recopilación,
construcción del índice y redacción. Aquí te dejo paso a paso para que lo vayas realizando. Yo te sugeriría que hicieras por ahí un pizarrón mágico o que hicieras pues, tus apuntes y tus anotaciones para que lo tengamos absolutamente todo más claro. Después tenemos las fuentes de consulta. Obviamente aquí ya te añado las, este, las páginas, los motores de búsqueda. Si nosotros nos vamos al marco teórico, ya lo tenemos, pues ahora hay que definir por qué quisimos o por qué nos resulta interesante o qué solución proponemos para realizar la investigación. ¿Ok? Es el marketing, es como nosotros nos vamos a vender al lector, ¿sí? Al sínodo, al asesor, al revisor. Bueno, yo voy a investigar por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Para qué sirve? Pues para validar nuestro trabajo, para darle un enfoque de lectura. Es como subir a un niño chiquito a un banco y pedirle que vea lo que nosotros vemos a una altura diferente. No se va a poder, pero en el caso de una buena justificación, es como si te subieras el niño a los hombros y le permitieras ver desde el lugar en donde tú estás investigando. Recursos, ¿cómo se realiza? Evaluando o resolviendo estas tres preguntas, ¿no? ¿Para qué sirve esta investigación en la actualidad? ¿Quiénes se benefician con los resultados? ¿Ayudará a resolver un problema real o concreto? ¿Se llenará algún hueco de conocimiento? ¿Se apoya una teoría? ¿Vamos a realizar un instrumento o de qué tipo? Y es que, a ver, saca el screenshot aquí también, tenemos ejemplos prácticos. Tema. Prevalencia del sedentarismo en estudiantes de medicina. Justificación. Esta investigación es necesaria por el que, bueno, pues un párrafo, o sea, no nada más es esto, es un párrafo de todo, ¿no? ¿Por qué el sedentarismo en futuros médicos afecta su credibilidad ante pacientes, perdón, y ya tiene una relevancia social? Además, aportará datos actualizados a la facultad para diseñar programas de bienestar. Si tú le dices eso a tu asesor o revisor de tesis, lo quiero hacer por esto, por esto, por esto, por esto, va a esperar que esté plasmado en tu tesis y te va a permitir fluir con mayor relevancia. Ejemplo 2, optimización de una red logística mediante inteligencia artificial. Mi justificación es que el modelo actual genera 15% de pérdidas en combustible. Este estudio propone un algoritmo que reduce costos por la conveniencia, lo que hablamos hace ratito, y sirve como base para futuras integraciones de IA en empresas locales de México. Pero eso ya es tuyo, es lo que tú le vas a aportar. Despuésito tenemos las fuentes, que no se te olviden. De mi parte, déjame quito esto. De mi parte ha sido todo. Como siempre, un gusto y un placer acompañarte hasta acá. Mi nombre es Abraham Gómez y nos vemos ahorita en una clase en vivo.